Onosubaraishi Sekai ni Shukufuku. Onosubaraishi Sekai ni Shukufuku. この素晴らしい世界への愛祝福 WO。 Bueno, mejor llamémoslo Konosuba. Es una serie de género de aventura, comedia, romance, fantasía sobrenatural con un pequeño de hecho inofensivo. En fin, la historia de Konosuba nos cuenta la historia de Kazuma Sato, un chico que vive como hikikomori en su casa. Sin embargo, un día Kazuma se ve obligado a salir de su casa ya que quería comprar un juego exclusivo que solo podía comprar en físico y no por internet. Mientras va de camino a comprar su juego, se encuentra con una situación de película. Una chica está a punto de ser atropellada, y él, sin pensarlo dos veces, se lanza a su rescate, muriendo al instante. Sí, un héroe que encontró su destino. O eso quiso creer. Luego de que Kazuma muriera, se despierta en un sitio bastante extraño, sentado y frente de él, una diosa que se hace llamar Aqua, que por cierto, que si no la conoces y dudo mucho que no, te dejaré una imagen para que reconozcas. ¡Espera! ¡Corta! Lo siento, imagen equivocada. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Bueno, prosigo. Ella le explica que en realidad no murió atropellado, sino que murió del susto. El auto que lo iba a atropellar era simplemente un tractor que podía frenar en cualquier momento y que se asustó tanto que se orinó en los pantalones, causando que hasta su propia familia se burlara de su muerte. Aqua le da dos opciones: mandarlo al cielo o reencarnándolo en un mundo MMORPG. Con todas las características de este, incluso incluyendo a un rey demonio. Kazuma acepta, pero antes le dicen que le darán cualquier cosa para llevarse con él y escoge a la diosa. Sí, pudo llevarse armas, bombas nucleares, pudo llevarse hasta un grande poder consigo, pero no. Escogió a la diosa, como venganza por la burla que le había hecho, claro, hacia él. Y bueno, él decide llevársela también al mundo de fantasía, creyendo que sería de ayuda, resultando todo lo contrario, ya que si Kazuma es un inútil, Aqua vendría siendo el doble. Pero tú tal vez vendrás comentando: ¿pero qué hace Konosuba diferente a otros animes? Pues no puede ser más obvio, ya que su principal atractivo es la comedia, pero no la típica comedia otaku. Se agradece de todas las formas posibles el no usar los clichés más gastados de un anime hechicomedia, como las caídas y encontrar desnuda a una chica. Aquí podremos encontrar escenas y un guión que se sale de los estándares comunes que parecían invadir este medio, demostrando que todavía se puede tener variedad. Estas situaciones tan distintas a lo ya visto le da un aire fresco que no se siente para nada forzado, aunque tampoco es para solo tirarle flores. Obviamente los chistes no funcionarían si no hubieran buenos personajes, y esa no es la excepción, por lo que llega la hora de presentar a los personajes como se lo merecen. Kazuma Sato. Kazuma es un hikikomori que vivía tranquilamente en su casa hasta que se ve obligado a salir de ella, muriendo atropellado, conociendo a Aqua, viajando junto a ella a un mundo de fantasía. Es un chico pequeño de cabello castaño, una personalidad astuta y algo pervertida. Y al llegar al mundo de fantasía le sugieren convertirse en un comerciante, ya que su atributo de suerte es inusualmente alto. Pero ya que su meta es matar al rey demonio, se inscribió como aventurero, siendo bastante malo en su trabajo, y ya que sus pocas habilidades son la magia y lo que vendría siendo la magia básica, y un hechizo llamado Steal, que consiste en poder robarle lo que sea a su oponente, aunque la mayoría de las veces termina robando panzus en vez de algo que le pueda servir, que por cierto no lo culpo, ya que tú lo harías, yo lo haría, más bien todo el mundo lo haría, o simplemente yo estoy enfermo. Aqua, la popular diosa de las fiestas, es la diosa que atiende a Kazuma al morir, y al ella burlarse de la forma en que murió, se ve arrastrada con él al mundo del rey demonio. Es una chica de cabello azul y una personalidad extrovertida, aunque es un poco inútil igual que sus compañeras. Ella también se inscribió como aventurera al llegar al mundo de fantasía, increíblemente con sus aptitudes bastante altas, motivo por el cual a veces se vuelve un poco arrogante con Kazuma, se vuelve arcipreste
Arcipreste. Pero es totalmente diferente a lo conocido, ya que en vez de curar a sus compañeros, utiliza su magia para atacar, metiendo en más de un problema a Kazuma y a sus compañeras, aunque gracias a esto también es de las chicas más graciosas en la serie. En realidad ella tiene un buen corazón y se preocupa por los demás, pero sus buenos actos traen más bien problemas. Pero creo que en vez de decir todo eso, te hubiera interesado más que te dijera que ella en realidad no usa bragas, y si no me crees, puedes verlo desde el primer capítulo. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Megumin es una chica de cabello negro y ojos rojos. Es una archimaga que proviene del clan de los demonios carmesí, pero ella, aunque es una archimaga, solo puede usar un mísero hechizo que es explosión, uno de los hechizos ofensivos más poderosos que hay, pero hay un gran problema con este hechizo, y es que al usarlo consume una gran cantidad de energía mágica, dando como resultado que después de hacer un hechizo quede tirada en el suelo sin mover ni un músculo, por lo cual solo puede usar un hechizo por día. También lleva un parche en su ojo izquierdo, según ella, para sellar su gran poder mágico, aunque en realidad solo le tiene de adorno debido a su ineptitud, y le cuesta bastante encontrar equipo, teniendo que rogarle varias veces a Kazuma para que le deje trabajar con Aqua y con él. En pocas palabras, está un poco loco. Darkness es una chica bastante atractiva. Ella es una paladina o paladín como Megumin. También tiene problemas para encontrar equipo. Es muy poderosa, teniendo un ataque y una defensa bastante buenos. Pero como no podía faltar, también es una inepta, ya que aunque sea muy poderosa, tiene una precisión penosa, lo que hace que no pueda acertar ninguno de sus ataques. Ella es una gran pervertida y masoquista, malinterpretando la mayoría de las cosas que Kazuma o sus compañeras le dicen. Además de que llegas a sentir lástima por sus oponentes, ya que en realidad no los vence con su habilidad, sino que los desconcierta sin darse cuenta con sus pensamientos pervertidos. Luego se descubre que es de una familia noble y que se hizo aventurera por llevarle la contraria a su padre. Bueno, si te preguntas qué es lo que Kazuma debe hacer durante toda la serie, pues intentar sobrevivir. Y como todo RPG medieval, tiene que cumplir misiones para sobrevivir, así que juntos van por aventuras como trabajar en construcciones, dormir, trabajar en construcciones. Aunque trabajar en construcciones no es nada malo, ya que los constructores mayormente son muy felices. Pero si se te hace poco aburrido, hay aventuras más emocionantes como cuando salieron a cazar sapos, que por cierto no discriminan en la serie porque algunas batallas fueron contra sapos gigantes, ya que ellos son bastante fuertes y ganan en la mayoría de las batallas. Y si no has visto la película, ¿qué esperas? Ahí verás que los sapos en realidad fueron importantes y te sacarán gracias muchas cosas más. Si aún así se te sigue haciendo poco, déjame decirte que también hubo una ocasión en la que se enfrentaron a un siervo del rey demonio, y si te preguntas por qué alguien tan poderoso atacaría a un pequeño equipo de nivel bajo, es por culpa de esta loli loca que reventó su castillo varias veces a explosiones. Claro, ¿quién no se molestaría? Pero por extrañas razones que de preferencia no mencionaré, logran vencerlo. Y así Kazuma siguió yendo de aventuras, y cuando todos pensaron que Kazuma iba a ser recompensado como héroe, resulta que lo meten a la cárcel por destruir propiedad privada. ¡Uy, qué mal! Bravo Kazuma. Por lo que fue acusado por un sinfín de cosas. Todas sus amigas intentan ayudarlo, pero aún así no gana nada. Pero tiempo después es liberado. ¡Qué bien! Porque Darkness le vende su cuerpo al gobernador del distrito. ¡Uy, qué mal! Para que la azoten y hagan de ella lo que... Pero como el gobernador quería casarla con su hijo para llenarla de lujos, decide no casarse porque lo único que ella quería era maltrato. Capítulos adelante deciden ir de aventuras para encontrar tesoros y lo logran, pero se encuentran con Duval, un general del rey demonio, que al final lo vencen, aunque no técnicamente, ya que solo se vuelve medio bueno. Y se pone a vender muebles asociándose con Whis, que por si no la conocías, ella también fue sirviente del rey demonio, solo que ella era pacífica y no buscaba problemas. También hay que mencionar que le tiene mucho miedo a Aqua, ya que ella le puede purificar y eliminar su existencia, por lo que podríamos decir que son como amigos. Luego de eso, pues después de pensar que ya lo tenía casi todo, decide tomarse unas vacaciones a la ciudad de las aguas termales, donde todos en esa ciudad adoraban a la diosa Aqua, y no digo más.
Ahí mismo la gente del pueblo los quiere matar porque pensaban que ellos envenenaban a las aguas termales, aunque en realidad era otro siervo del rey demonio que no recuerdo muy bien su nombre, pero era muy venenoso, que no importa mucho hablar de él ya que lo vencen también por un plan de Kazuma que funcionó por suerte, aunque no diría mucha suerte porque Kazuma murió como 5000 veces. Si no lo sabías, Kazuma puede revivir en ese mismo mundo siempre y cuando muera quede una parte de él para que Aqua pueda resucitar. Y si te preguntas hasta cuándo enfrentarán al rey demonio, pues no lo sé. Ahora con sus 2 temporadas no lo han enfrentado, pero cabe señalar que más adelante, y con más adelante me refiero que en la película siguen habiendo aventuras y sin perder su toque de comedia. Pero no te menciono mucho para no spoileártelo si no te lo has visto. Pero tiene escenas muy buenas, como cuando Yum Yum le pide un hijo a Kazuma, o cuando un general del rey demonio le pregunta si le gustan las chicas combo y mucho más. Pero si quieres que haga un resumen de la película de Konosuba en especial, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden lavarse las manos, no salir de sus casas y báñense para que no critiquen a la comunidad. Me despido y adiós.